Paz de Cristo, paz de Cristo. Bendecida, bendecida tarde del día martes, aleluya, 24 de marzo del 2026. Estamos en el tiempo, ¿verdad?, de la enseñanza aquí y entonces fui alcanzado, gloria a Dios, con la segunda parte de la verdad del nombre de Jesucristo en el tema el nombre de Jesucristo en el plan redentor. Aleluya. Mientras están conectando, voy a estar, me pidieron que etiquetara, no sé cómo hacerle aquí. Ok. Creo que así. Permítanme, hermanos. Aleluya. Es la primera vez que etiqueto personas mientras estoy haciendo el en vivo. Espero que se esté viendo bien y que se esté escuchando bien. En el nombre del Señor Jesús. Y pues vamos a orar mientras se empiezan a conectar. Gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora, amado Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Tú eres digno de la gloria, eres digno de todo honor. Alabado seas por siempre, Señor. Eres nuestro Padre, eres nuestra ayuda, eres, Señor Jesús, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestra paz. Tú eres aquello, Señor, aleluya, que llena nuestra vida y nuestro corazón y que nos trae esperanza, Señor Jesús. En tu nombre, en esta hora, Señor, te presento este estudio, Señor, en el cual estaremos hablando acerca de tu nombre. Hemos estado hablando de verdades vitales, Señor, para nuestra vida. Hemos estado hablando, Señor, de tu palabra. Hemos estado hablando del verdadero arrepentimiento. Hemos estado hablando de la verdad del bautismo, de la verdad de tu inmenso amor, Señor. Aleluya, tu nombre. Y en esta hora, Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo de tu dirección, pidiendo que a través de tu palabra, que es expuesta con claridad, Señor, nos hables en esta tarde a cada uno de los que estamos presentes, Señor, para que entendamos, Señor, cómo compartir tu palabra, pero más que esto, Señor, que llegue a cada corazón y a cada alma, Señor, que necesitan conocer de tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada oyente, a cada uno de los que reciban esta palabra, ya sea en este momento o en otro tiempo, Señor, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a rendir fruto, Señor. Que el propósito por el cual, Señor, se expone, Señor, tu palabra, aleluya, fructifique, bendito Padre. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, Cristo Jesús. Paz de Cristo, bienvenida hermana Kelly, bienvenida hermana Aurora y todos los que se estén conectando. No se puede ver a veces los comentarios, pero trataremos de estar interactuando con ustedes. Y nuestro deseo, ¿verdad?, como decía en la oración, es que esto les sirva, ¿verdad?, así como me ha servido a mí también, como un instrumento, ¿verdad?, para poder compartir la palabra del Señor. Muchas veces nosotros sabemos, ¿verdad?, de antemano que tenemos una comisión o una misión que cumplir, ¿verdad?, como hijos de Dios, que es propagar la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Y uno de los medios, ¿verdad?, que estamos en este momento tratando, ¿verdad?, de utilizar es este medio, ¿verdad?, en el cual quizás no todos tengamos la facilidad de hablar de la palabra de Dios, pero este es un medio por el cual podemos alcanzar muchos corazones y esperamos que esta palabra llegue, ¿verdad?, se siembre en cada corazón, en cada oyente, bendito sea el Señor, para que sean alcanzados, ¿verdad?, y que conozcan la verdad, esa verdad que sabemos que nos hace libres.
Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos, con el tema de hoy. Es la segunda parte de todo lo que hemos estado viendo de las verdades vitales. Hemos estado viendo ver la verdad de la palabra de Dios. Hemos estado viendo muchas verdades, ¿verdad? En las cuales son las principales o las primordiales, ¿verdad? Que debemos de enseñar, así como algunos fueron enseñados. En mi caso, ¿verdad? No tuve la oportunidad de que me dieran una enseñanza, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que su presencia, su amor y su misericordia, ¿verdad? Me alcanzó y posteriormente, ¿verdad? Aprendí su palabra y pude entender más claramente lo que nos dice la palabra de Dios acerca de todas estas verdades. Y en este caso, pues es la segunda parte de la verdad del nombre de Jesucristo en el bautismo, pero viendo, ¿verdad? Como un subtema en el cual, ¿verdad? Vamos a hablar del nombre de Jesucristo en el plan redentor. Ya vimos la primera parte, en esta ocasión veremos la segunda parte, y pues resulta que nosotros en nuestro diario vivir podemos decir que el nombre de Jesús, ahora que nosotros conocemos su nombre, implica someter toda acción, toda palabra y pensamiento a su autoridad. No es solo una confesión verbal o que digamos de labios, sino una entrega total al Señor, que tiene potestad sobre toda creación, ya que Él es nuestro creador. Entonces, una de las cosas que nos quedamos la vez pasada es, nos hacíamos la pregunta si los apóstoles, si los discípulos se equivocaron, ¿verdad? Porque el Señor dejó un mandamiento en Mateo 28:19. Aleluya, aquí está en la pantalla. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 28:19, y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces nos hacíamos la pregunta, ¿qué acaso desobedecieron o se equivocaron los discípulos? Y entonces vamos a tratar de explicar claramente lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos, ¿verdad?, que ante Él, ante su presencia, Él tiene autoridad y ante Él se sujetan todas las cosas. Y aquí lo que vemos en este versículo, primero que nada vemos la palabra, o vamos a decir que esta frase que dice en el nombre, aleluya, lo cual nos hace saber, ¿verdad?, que está hablando en forma singular. Aquí revela la unidad, ¿verdad? La unidad de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús da un mandato y vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos habla de unidad aquí en este texto, y podemos reafirmarlo, gloria a Dios, en este otro texto, ¿verdad?, que se encuentra en Efesios 4:5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Porque hemos estado hablando del plan redentor, hemos estado hablando que después de conocer la verdad del verdadero arrepentimiento, entendimos que necesitábamos ser lavados de nuestros pecados, entendimos que necesitábamos ser sumergidos a través del bautismo, ese bautismo que hablamos, ¿verdad?, de que significa muerte, sepultura y resurrección. De la misma manera que el Señor muere, ¿verdad?, nuestros pecados mueren ahí, son clavados en la cruz del Calvario a través de su sacrificio, ya que sabemos que el pecado, a través del pecado entró la muerte, ¿verdad? O merecíamos la muerte, y vino Jesús a tomar nuestro lugar. Él vino a ser el sustituto en la cruz. Por eso se menciona, ¿verdad?, acerca del bautismo, acerca de reconocer, y lo podemos reafirmar, no solamente que la unidad en este versículo, y como lo menciona el versículo anterior, ¿verdad?, un nombre, ¿verdad?, está hablando de un nombre, asimismo un Señor, una fe y un bautismo, según Efesios 4:5.
También podemos ver en Marcos 16:16 acerca de la importancia de creer. Vimos los elementos importantes, ¿verdad?, que son requeridos para que nosotros tomemos ese paso de obediencia. Y nos dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el Señor. Y vemos, ¿verdad?, ejemplos, ¿verdad? Aquí estamos viendo la necesidad que hay de ser salvos, pero primero tenemos que creer. Bendito sea el Señor. Estoy haciendo todos estos, vamos a decir, recapitulación, o vamos a estar recordando, amén, hermana Aurora, y estamos recordando todos los textos que hemos estado viendo, porque así reafirmamos más, y esto hace, dice la palabra de Dios, que el oír la palabra nos engendra fe, y la fe es el creer, y el creer nos lleva a tomar una acción. Entonces es importante mencionar todos estos textos. En Juan, ¿verdad? Perdón, en Hechos capítulo 1, verso 5, nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque acuérdense que estuvimos hablando y preguntándonos que acaso tendremos que volvernos a bautizar. Algunos de nosotros nos preguntábamos, ¿por qué yo, si desde pequeño me presentaron en una iglesia, me bautizaron, tengo que volver a bautizarme? Y vemos ejemplos en la palabra de Dios que mencionan de esa necesidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bautismo verdadero. Estamos hablando de la verdad del bautismo en su nombre. Estamos hablando de esas verdades vitales que necesitamos entender a través de la palabra de Dios. Entonces, Hechos 1:5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué habla aquí del Espíritu Santo? Si recuerdan el primer verso que leímos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta es una obra también que implica el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder de cambiar, ¿verdad?, nuestro ser, nuestra persona, el que nos ayuda y el que nos mantiene a caminar en el Señor. Entonces, aquí al mencionar, ¿verdad?, este versículo, estamos hablando también de ese bautismo del Espíritu Santo, que también va a ser otra de las verdades vitales que vamos a estudiar más adelante. Amén. Entonces, pero aquí lo que queremos hacer énfasis es que el Espíritu Santo en esa unidad también nos bautiza. Bendito sea el Señor. Porque ciertamente Juan bautizó con agua. El bautismo de Juan, acuérdense que estábamos hablando que el bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. Y también de eso se desprendió que estudiamos acerca del verdadero arrepentimiento, que no es algo que se puede alcanzar con nuestras propias fuerzas, que no es algo que podemos alcanzar por la religión, que no es algo que podemos alcanzar o comprar con dinero o haciendo mandas o haciendo promesas, no, ¿verdad? Sino que viene a raíz de entender que tenemos una condición delante de Dios que nos separa de Él. Nuestra condición como pecador nos lleva a entender a través de su palabra que necesitamos ser salvos, pero para esto uno de los elementos principales o requisitos para el bautismo es el arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Tenemos otros textos aquí que analizar porque vamos a estar viendo ahora sí vamos a entrar en materia, como luego dicen, ¿no? Porque vamos a estar leyendo toda la mayor parte de los versículos que la palabra de Dios menciona, por no decir todos los ejemplos que habla la Biblia acerca del bautismo y cómo eran realizados estos bautismos y en qué nombre, para ver el cumplimiento de lo que el Señor mandó. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente obedecieron o no obedecieron los discípulos de acuerdo a la palabra de Dios.
En Hechos 8, 12 al 16, nos está hablando aquí de un ejemplo. Dice, porque creyeron, aquí está hablando de Felipe, creo que me adelanté de cita, hermanos, permítanme. Bueno, sí me adelanté de cita, pero no importa, está bien. Es un ejemplo de todas maneras. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 8, 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña esta porción de la palabra? Cuando hablamos, no sé si recuerdan esta palabra atónito que miramos la vez pasada, significa estar sorprendidos, ¿verdad? Estaban sorprendidos de ver todas las grandes señales y milagros que estaban sucediendo. Y a través de todo eso llegaba la fe y llegaba el creer y llevaba el aceptar al Señor y a bautizarse, ¿verdad? Dice aquí, se bautizaban en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Pero otra cosa importante, dice que oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en, ¿cómo dice? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vemos entonces aquí, confirmándose la palabra de Dios, una que llevaban, ¿verdad? Que estaban cumpliendo ese mandamiento del Señor de llevar su palabra. Porque ¿qué dijo? Vayan y prediquen a todas las naciones. Gloria a Dios. Entonces, ¿estaban cumpliendo la palabra del Señor? Sí, sí la estaban cumpliendo. Y estaban tomando en cuenta lo que dijo el Señor en su palabra cuando dicen el nombre. Hablamos de algo singular y entonces es importante mencionar el nombre. El estudio pasado hablamos que Jesús significaba el Salvador, el que salva de los pecados. Entonces es importante el nombre de Jesucristo mencionarse en el bautismo para perdón de pecado. Lo vimos en Hechos 2:38 también. Entonces es importante mencionar el nombre del Señor, pero también es importante recordar que en uno de los, o dentro del mandamiento que el Señor hizo, hablaba del bautismo en el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Esto nada más es para ir preparando, hermanos, el camino o el alma, ¿verdad? Para que usted entienda que también no solamente es bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero también es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos una escena aquí donde la palabra de Dios habla de Felipe y el eunuco. Seguía predicando Felipe, seguía cumpliendo la comisión, seguía obedeciendo lo que el Señor dijo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Felipe ya había ido a diferentes lugares a compartir la palabra. Gloria a Dios. Y vemos aquí que se encuentra a un etíope que era eunuco. Aleluya, un eunuco era alguien que servía, ¿verdad? En esos tiempos servían, ¿verdad? En los palacios a las mujeres de los reyes o de los que gobernaban. Y pues ellos, para que no desearan pues a las mujeres y eso, pues eran ellos
hechos eunucos, algunos, ¿verdad? Por mandato y otros por naturaleza, ¿verdad? O simplemente porque así lo deseaban ellos, no querían tener pareja, etcétera. Y entonces era uno de los elementos importantes, ¿verdad? Bueno, eso es ya otro tema, pero estaba este eunuco sentado, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, pero resulta que no le entendía, como muchos de nosotros tal vez no lo entendíamos en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando no le conocías, o como tu alma, como tu persona, como tu amigo que vas a escuchar esto, tal vez leas la Biblia y no la entiendas. Y la palabra de Dios es bien sencilla, nomás que a veces sí necesitamos un poquito de ayuda. Entonces dice aquí en Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando nosotros leemos detenidamente cada una de estas renglones en la palabra de Dios, nos habla, ¿verdad? Dentro de estos versículos o de estas líneas, el nombre del Señor, aunque aquí no finaliza y le bautizó en el nombre de Jesús, podemos asumir que fue así. ¿Por qué? Porque dice que Felipe empieza y le explica y le anuncia el evangelio ¿de quién? De Jesús. Amén. Y entonces entendió el eunuco, creyó, ¿verdad? Que es uno de los requisitos. Le aceptó, ¿verdad? Aceptó, ¿verdad? Lo que le estaba predicando Felipe, que es lo correcto que viene en la palabra de Dios. Y entonces procede, ¿verdad? A bajar. Acuérdense que dijimos que hay muchas formas de bautismo, pero la correcta en la palabra de Dios es por inmersión, o sea, sumergirse. Y para que suceda esto tienes que bajarte al agua. Bendito sea el Señor. Por eso dice que ambos bajaron al agua, ¿verdad? Y ahí es donde sucede, ¿verdad? El bautismo. Gloria a Dios. Vamos a leer otro ejemplo. Hechos 9, 17 al 18. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos 9, 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Vemos la conversión de un hombre que entonces se llamaba Saulo, era perseguidor de la iglesia, a tal manera que asesinaba y buscaba, ¿verdad?, la vida de los cristianos, porque no entendía, porque sus ojos estaban cegados, y tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que Ananías tuvo ese llamado de parte de Dios de que fuera y orara por Saulo. En ese entonces era Saulo, que ahora es conocido como Pablo. Él se había quedado ciego, lo había dejado ciego el Señor. Y había un propósito en todo esto. Una de ellas que físicamente, ¿verdad? Él recibió el milagro de la vista, pero también recibió el milagro de la visión espiritual, porque ahí se cayeron sus escamas, ahí se cayeron todo en lo que él se sustentaba, en todo lo que él creía.
tuvo que despojarse de su creencia, tuvo que despojarse de su orgullo, tuvo que despojarse de todas aquellas cosas que le impedían ver la verdad del evangelio, que le impedían ver la verdad de que era necesario ser bautizado. Él ya era un religioso. Entonces la pregunta nuevamente surge aquí: ¿acaso tengo que ser bautizado nuevamente cuando yo ya pues practico una religión? Y estamos viendo que Dios no viene a hablarte de religión, su palabra no viene a hablarte de religión, viene a hablarte de una verdad que te lleva a la vida eterna. Bendito sea el Señor, una verdad que te hace libre, una verdad que te hace entender tu condición como pecador y que es necesario que entiendas y comprendas para que recibas, aleluya, a través del bautismo el perdón de tus pecados. Bendito sea el Señor. Y vemos una vez más aquí algo interesante en este versículo, y es que dice: me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. En ese momento Pablo es bautizado no solamente en el nombre de Jesús, pero bautizado en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, porque siempre en su palabra podemos encontrar la respuesta a todas esas preguntas que tenemos. Y una vez más preguntamos: ¿acaso los apóstoles se equivocaron o no obedecieron el mandato del Señor? Ellos iban y predicaban, ellos iban y hablaban, ellos obedecían la voz de Dios, y al llevar a las personas al conocimiento de la palabra, sus ojos eran abiertos. Aleluya. Y entonces sucedía el milagro del arrepentimiento, el milagro, ¿verdad?, de entregar la vida a Cristo, el milagro de recibir al Señor por creer en su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces la fe viene acompañada, ¿verdad?, del bautismo, viene acompañada, ¿verdad? Vemos aquí lo importante que es creer, lo importante que es recibir la palabra y lo importante que es obedecerla. Vamos a leer ahora, perdón aquí que se me movió, espero que se esté viendo claramente la imagen, no sé si se está viendo, se me olvidó preguntarles, espero que sí se esté viendo claramente cada una de las citas que estamos viendo. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice Hechos 10, 47 al 48. Vamos a enfocarlo un poquito, a ver, déjenme acomodo. Ahí está. Y dice la palabra en Hechos 10, 47 al 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Gloria a Cristo Jesús. Vemos aquí que se identifica claramente en todo este acontecimiento el nombre del Señor Jesús. Y una vez más, confirmando, recibieron el Espíritu Santo también como nosotros, dice aquí. ¿Puede alguno impedir que sean bautizados? Muchos de pudieron, bueno, en mi caso no, pero muchos han recibido por primera vez, antes de ser bautizado, el toque del Maestro, el toque de su presencia, el bautismo de su Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Recibir, yo tengo, ¿verdad?, como testimonio que mi mamá, ya a la edad avanzada, ella llegó al camino de Dios y el Señor primero la bautizó en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y aquella mujer, ¿verdad?, artrítica, con sus huesitos, ¿verdad?, chuequitos y todo, saltaba en la presencia de Dios, y era una forma en que Dios le habló a mi madre, ¿verdad?,
a través de bautizarla primeramente en el Espíritu Santo para que posteriormente ella escuchara la palabra, para que posteriormente ella se diera cuenta que Dios es un Dios real. Aleluya. Y entonces de esa forma entregar su vida al Señor a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Y vemos aquí este ejemplo, ¿verdad? Habían recibido el Espíritu Santo, pero aún no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Leamos otros ejemplos. Hechos 16, 14 y 15 nos dice así. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Para este entonces ya Pablo, aquel hombre perseguidor, aquel hombre que era asesino, aquel hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, ya se le habían caído las escamas de los ojos física y espiritualmente, y entonces ahora sí estaba cumpliendo ese llamado, estaba llevando la palabra, estaba platicando ahí, y entonces estaba esta mujer, ¿verdad? Llamada Lidia, era una vendedora de púrpura, es decir, una de perfumes, ¿verdad? Y dice que Dios, ¿verdad? Tocó el corazón de ella, abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gloria a Dios, el resultado, ¿verdad?, de que esta mujer escuchara atentamente, ¿verdad?, lo que Pablo decía, la llevó, ¿verdad?, a tomar la decisión de ser bautizada. Pero tomen en cuenta algo bien bonito aquí. Dice que ella adoraba a Dios. Quiere decir que muchos de nosotros adoramos a Dios, pero sin saber lo que necesitábamos hacer, ¿verdad? Porque aquí vemos que Dios toca el corazón, el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Quiere decir que le hacía falta algo, no solamente era adorar a Dios. Entonces, si se fijan, no está hablando de religión, está hablando de una verdad, de una necesidad. Bendito sea el Señor, porque ya adoraba a Dios, ¿verdad? Muchos a nuestra manera adorábamos a Dios sin saber, ¿verdad? Sin conocer realmente lo que dice la palabra. Y un día Dios tocó nuestro corazón, abrió nuestro entendimiento, y eso nos llevó a tomar la decisión, ¿verdad? Bien, por el oír su palabra vino la fe, vino el conocimiento y vino la revelación de su nombre para que fuésemos bautizados. Bendito sea el Señor. Y vemos, ¿verdad?, el corazón de esta mujer, ¿verdad?, que dice que les pidió, ¿verdad?, que se quedara, ¿verdad?, con ella, y que casi que los obligó, ¿verdad? Así literalmente dice, nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor, que todos actuáramos de esa manera, ¿no? Y con un corazón hospitalario. Dice, así estábamos en mi casa, adorábamos sin conocer a Dios. Y comenta aquí nuestra hermana Aurora Vitia. Gracias, hermana, por compartir. Es parte de nuestro testimonio, es parte de lo que debemos de compartir, ¿verdad? Al estar hablando del Evangelio, al estar compartiendo esta palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente cita, que está aquí mismo, pero en el versículo 30 al 33, ¿verdad? Nos dice así la palabra de Dios. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Lo que Dios hace en el corazón, ¿verdad? Del ser humano, de aquel que reconoce el pecado, ¿verdad? De aquel que escucha y que dispone su corazón a obedecer su palabra. Y vemos aquí a un carcelero, ¿verdad? Estaban, ¿verdad?, presos. Bendito sea el Señor. Y dice que le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos en los que estaban en su casa. O sea, primero les curó sus heridas y luego dice, si ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, y todos aquellos, si leen completamente lo que dice este capítulo, está hablando de un hombre, ¿verdad?, del cual, ¿verdad?, era conocido su testimonio porque era un hombre que amaba a Dios y que sus limonas llegaban hasta la presencia de Dios, aleluya, y Dios vio el corazón del hombre. Entonces muchos de nosotros tal vez estuvimos en alguna religión, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, en lo que nosotros creíamos, adorábamos a Dios y orábamos y no teníamos el conocimiento de Dios, no teníamos la revelación de su nombre, no teníamos la revelación de la palabra, y entonces Dios viene, usa instrumentos, ¿verdad? En este caso usó, ¿verdad?, a los apóstoles, y vemos cada ejemplo en el libro de los Hechos, bendito sea el Señor, de todo lo que hicieron y cómo fueron alcanzados a través de la palabra y obedeciendo la palabra del Señor, y ese mandato que hizo el Señor se cumplió en cada uno de ellos. Y vemos cómo todos los ejemplos nos hablan de ser bautizados en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y el impacto que tiene, ¿verdad? Porque dice también el impacto y la promesa, porque nos habla, ¿verdad?, que le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Bendito, dice, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tremenda la palabra de Dios, el poder de su palabra, bendito sea el Señor, cuando un corazón está dispuesto a obedecerle, está dispuesto a recibir su palabra. Cuando tú le abres la puerta de tu hogar a la palabra de Dios, al conocimiento de tu palabra, Dios hace un milagro de vida, hace un milagro en el creer, y esa fe aumenta en tu corazón y te lleva a obedecer su palabra, y te trae una promesa muy hermosa que no solamente serás salvo tú, sino también toda tu casa. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice ahora Hechos 18:8. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Y Crispo, aquí está hablando de otro hombre, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aleluya, gloria a Dios. Vemos a otro hombre, este hombre era un hombre de una sinagoga, era un hombre religioso, y dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, que esto estaba sucediendo en Corinto, ¿verdad?, y oyendo creían y eran bautizados. No solamente él creyó, no solamente su casa, sino los que escuchaban, ¿verdad?, y veían lo que estaba sucediendo, y nacía esa fe en ellos, y entonces obedecían y eran, aleluya, bautizados. Y vemos nuevamente el requisito, creer. Tenían que creer, tenemos que creer en su palabra. Bendito sea el Señor. Otros ejemplos. Todo esto que estamos viendo son todos los ejemplos para darnos cuenta si realmente se cumplió el mandato del Señor. Amén. Y nos dice así la palabra de Dios en Hechos 19:3-5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, la pregunta, ¿verdad?, que nos hacíamos, ¿es necesario volverme a bautizar si yo ya he sido bautizado? Aquí la palabra nuevamente nos confirma. Ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Juan estaba preparando el camino. Muchos de nosotros hemos sido bautizados tal vez por tradición, tal vez porque es parte de lo que hace la familia, pero muchos de nosotros no ejercimos, ¿verdad?, la convicción, no declaramos con nuestra boca, no creímos. ¿Por qué? Porque éramos unos pequeños, unos niños que no conocíamos, que no ni siquiera podíamos hablar, ni podíamos declarar fe, ¿verdad?, con nuestra acción, ni siquiera había pecado en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces no había algo que perdonar, no había algo por lo que nos tuviéramos que arrepentir. Sin embargo, cuando nosotros ya crecemos y empezamos a que esa semilla, ¿verdad?, que ya está ahí, ¿verdad?, es algo potencial que está ahí en nuestra vida, y que entonces empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a hacer cosas, ¿verdad?, contrarias a lo que dice la palabra de Dios, nos alejamos, y aún que seamos bautizados, ¿verdad?, por la iglesia que nos hayan bautizado, no llega al conocimiento hasta que llegamos a ver la palabra, hasta que empezamos a leerla, hasta que tal vez como el eunuco, ¿verdad?, la leíamos pero no la entendíamos. Hubo necesidad, ¿verdad?, de que se nos explicara, y la palabra de Dios confirma una y otra vez a través de las escrituras la necesidad, ¿verdad?, de reconocer a través del arrepentimiento, a través del creer, ¿verdad?, y llegar al paso de la obediencia, que es bautizarse, y luego, bien importante, en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí vemos claramente que se revela el nombre correcto, el del Señor Jesús. En Hechos 22, 14 al 16 nos dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Otro ejemplo más, ¿verdad?, que habla aquí de quién estaban hablando. Dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el único justo? El único que nos justifica, el único que tomó nuestro lugar, el único que fue el sustituto por nosotros, que tomó nuestro lugar, es Jesús, el justo, el que nos vino a justificar. Gloria a Dios. Y aunque no está escrito aquí el nombre, así como muchas veces nosotros queremos leer que diga, está hablando aquí, usted tiene que leer todo el capítulo y usted se va a dar cuenta que está hablando de Jesús. Y entonces cuando dice, ¿qué impide? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y vemos en todos estos ejemplos que no dicen en los nombres, no habla en plural, porque acuérdense que vimos que hay unidad en lo que dice aquí, ¿verdad?, que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito sea el Señor. Y este bautismo es en el nombre de aquel que mencionó el Señor, y ese nombre es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esto? Con un ejemplo sencillo. Vamos a decir, voy a tomar a mi hermana Aurora de ejemplo, ¿verdad? Nuestra hermana Aurora Avitia, ella tiene un nombre, se llama Aurora, no sé si tenga dos nombres, pero Aurora Avitia, su nombre principal es Aurora, y ese nombre es el nombre de mi hermana,
de mi hermana Aurora, pero ella a su vez es madre. Ella tiene sus hijos. Bendito sea el Señor. Aleluya, dice nuestra hermana, aquí confirma que tiene un solo nombre. Entonces, como madre tiene una función, ¿verdad? Ella se llama Aurora, pero como madre tiene una función. Tiene un esposo, como esposa tiene una función, o como tía tiene una función, como amiga tiene una función, pero tiene un nombre. No se llama amiga, no se llama madre, no se llama tía, se llama Aurora. Entonces nuestro Señor, aleluya, tiene un nombre como Padre, ¿verdad? Porque Él creó todas las cosas, tiene un nombre. Como hijo en la redención, en lo que estamos hablando, en la gracia, tiene un nombre. En cuanto a la carne, ¿verdad? Él vino y fue engendrado y se hizo carne, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue revelado, ¿verdad? Que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo la vieron? Como la del Hijo unigénito. Bendito sea el Señor. La forma en que vieron a ese Padre fue en forma de hijo, pero Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, como Espíritu Santo, porque nos viene y nos regenera. No, el nombre no es Espíritu Santo, el nombre no es hijo, el nombre no es padre, es la función, es el carácter de Dios, es la forma en que Él se manifiesta en nuestra vida. Igualmente, ¿verdad? Ejercemos un poder nosotros, ¿verdad? Nuestra hermana Aurora, tomando de nuevo el ejemplo, ¿verdad? Ejerce un poder, una autoridad como madre, ¿verdad? Con sus hijos. Aleluya. Y aunque le digan madre, tiene un nombre. Aunque le digan mamá, mamita, o abuelita tal vez, ¿verdad? Tiene un nombre. Y ese nombre es el que le da la autoridad. No va a llegar, por ejemplo, a cobrar, ¿verdad? Su pensión, ¿verdad? Y decir, soy la mamá de fulanita. O soy la abuelita de fulanito. No. Dice, mi nombre es Aurora, y ese nombre le da autoridad de cobrar aquello, le da potestad de tomar aquello. Entonces, asimismo, nuestro Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, bendito sea el Señor, y en el cual nosotros podemos ser salvos. Enseguida después leeremos esa cita, pero vamos a continuar. Ese fue solamente un paréntesis para explicar acerca del nombre, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Romanos 6:3 al 4. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Vemos aquí entonces el bautismo, que es en quién, en Cristo Jesús. Dice, hemos sido bautizados, vemos aquí el significado o lo que representa, ¿verdad? Una vez más, lo que representa el bautismo, que es muerte, que es sepultura y es resurrección. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva. ¿Pero en quién fuimos bautizados? Dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:13 al 15. Dice, porque aquí estaban, voy a hablarles un poquito del contexto aquí. Estaban peleándose, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Decía, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Filipo, no, yo soy de Pablo, etcétera. Bendito sea el Señor. Pero Pablo viene y les habla y les recuerda ese mandamiento del Señor, ¿verdad? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, refiriéndose a los que había bautizado, ¿verdad? Él personalmente, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Gloria a Cristo Jesús. Defendiendo el nombre del Señor, aleluya. Defendiendo ese bautismo, aleluya, por el cual Él fue alcanzado, por el cual, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo le fue revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Y lo importante que es recordarles, ¿verdad? A cada uno, ¿verdad? De nosotros como cristianos, pero también a cada uno de aquellos que no conocen. No somos bautizados o no debemos ser bautizados en ningún otro nombre, sino en el de Cristo. Aquí se defiende el Evangelio, se defiende lo que dice la palabra de Dios, se defiende lo que Jesucristo dio por mandamiento, aleluya. El nombre correcto no es humano. El nombre correcto es el de Cristo, el de Jesús, aleluya. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí habla una vez más la unidad del espíritu en ese mandamiento que Jesús dejó. Al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él mencionó, ¿verdad?, esto para hacernos saber que todo está conforme a la unidad del Espíritu, aleluya. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, aleluya. Nos revestimos de Cristo, aleluya. Cuando nosotros nos bautizamos en su nombre, venimos a formar parte de Él, venimos a ser de Él. Es como cuando tú te casas y tomas el apellido de tu esposo, aleluya. Gloria al Señor. O tu esposa toma tu apellido porque ya te pertenece, ya forman una sola carne, ya forman un solo ser, una sola familia, bendito sea el Señor. Asimismo nos revestimos de Cristo Jesús cuando nosotros somos bautizados. Y una vez más nos recuerda Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, gloria a Dios. Y en Colosenses 2:12 nos dice así la palabra de Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, porque nacemos a una nueva vida, resucitando mediante la fe en ¿quién? En Cristo. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Vemos aquí cada uno de los ejemplos que hemos visto hasta ahorita y hay más que les voy a dejar de tarea ahí, ¿verdad? No para que me la manden, sino para que la lean, ¿verdad? Lean todo el libro de los Hechos, o si no quieren leer todo el libro de los Hechos, pues ya hay ayudas, ¿verdad? De ver, ¿verdad? De preguntar al hermano Google o de preguntar al ChatGPT, ¿verdad? Y decir, a ver, dame todos los ejemplos bíblicos de bautismos. Y ninguno, te reto a que encuentres uno que diga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vas a encontrar ninguno. ¿Por qué? Porque se cumplió el mandamiento del Señor cuando Pedro fue bautizado, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que se levantó y predicó. Y ahí es donde nace la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia, cuando son bautizados todos en el nombre del Señor. Dice que fueron bautizados más de 3,000 personas o 3,000 personas y 5,000 personas, menciona en otra segunda predicación. Aleluya. Gloria al Señor. Esto lo dicen en el capítulo número 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Ahí es donde nace la iglesia, y dice que luego estaban todos unidos y ahí todos recibieron, ¿verdad?, esta palabra, aleluya, y luego les habla. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo, permítanme, déjenme lo tomo aquí, gloria al Señor, capítulo 4, vámonos al capítulo 4, gloria al Señor. Bienvenida hermana María Guadalupe Gasca, gloria a Cristo Jesús.
Vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Gloria al Señor. Voy a alumbrar un poquito aquí porque tengo oscuro. Gloria a Dios, para que se pueda ver la pantalla, y así que no estoy mirando bien aquí la Biblia. Estoy batallando un poquito, pero gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 4. Gloria a Cristo Jesús. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron, voy a leer capítulo 4, versos 5 en adelante, hasta el 12. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le estaban cuestionando los religiosos de ese tiempo. Bendito sea el Señor. Los sacerdotes, los gobernantes, le estaban cuestionando, ¿verdad? Aquí a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué hacían estas cosas? Le estaba cuestionando a los discípulos, ¿por qué? ¿Y en qué nombre? Preguntaban. ¿En qué nombre y en qué potestad hacen estas cosas? Gloria a Dios. Continúo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. ¿En qué potestad, en qué autoridad estaban haciendo todas estas cosas? ¿En qué autoridad estaban sanando? ¿En qué autoridad bautizaban? En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Cristo Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cumplieron o no cumplieron el mandato del Señor? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para enfrente de esos gobernantes, se para enfrente, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los gobernantes de ese tiempo que le cuestionaban a los discípulos, a los apóstoles, les cuestionaban en qué nombre habían sanado a un hombre. Cuestionaban, ¿verdad?, en qué nombre bautizaban. Y con qué potestad y en qué potestad lo hacían. Y entonces, lleno del poder del Espíritu Santo, les revela, y no solamente les revela, les confronta, porque les dicen, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Gloria al Señor. Entonces Él nos salvó, hermanos, alma. Si tú escuchas esta palabra, Él nos salvó, no por obras de justicia. Ellos eran religiosos, eran gobernantes, eran gentes que hacían muchas cosas, como muchos de nosotros en nuestra ignorancia hacíamos muchas cosas para Dios, porque de esa manera fuimos enseñados, pero no era revelado ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. Entonces no es por lo que nosotros hagamos, no es por obras de justicia. Dice aquí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. La misericordia de Dios es la que viene y nos salva. Su nombre que tiene poder. Aleluya. Es el que vino a darnos esa esperanza. Aleluya. A través del bautismo. Gloria al Señor. Y recuerden que leímos una cita que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo tenemos que hacer en el nombre de ¿quién? De Jesús. Aleluya.
Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, como conclusión, el nombre de Jesús en el plan redentor, ya nos aquí hablando en esta segunda parte, porque hay una tercera parte, hermanos. Vemos aquí con toda la evidencia bíblica, todas las citas que hemos leído, que el bautismo fue en el nombre de Jesucristo. Entonces la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos, ¿obedecieron o no obedecieron? ¿Se equivocaron? ¿Aplicaron correctamente las cosas? Ellos no desobedecieron, ellos no se equivocaron, ellos aplicaron correctamente la revelación del nombre, ese nombre revelado para salvación que es Jesucristo. Entonces esa aplicación final o lo que nos enseña, ¿verdad? Que el problema no es repetir palabras, el problema es tener, o más bien dicho, lo que debemos resolver en nuestra vida es conocer esa verdad revelada a través de su nombre. Porque nosotros podemos repetir o pueden ser invocados o repetidos nombres aparentes en nuestra vida, aleluya, pero que no tienen el poder para salvar. Solamente es tener revelación del nombre que salva. Invocar su nombre es rendir nuestra vida completa a Jesucristo, porque es el único que nos cambia, es el único, ¿verdad?, que puede transformar nuestro corazón, es el único que puede traer a nuestra vida esa convicción de pecado, ese confrontamiento, así como lo hicieron aquí con algunos, y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que muchos se convertían, ¿verdad?, al escuchar su palabra, creían en ella. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz, porque la palabra instruye. Nosotros estuvimos viendo la verdad de la palabra de Dios, que es de Dios y que viene a instruirnos, viene a enseñarnos, viene a redarguirnos. ¿Para qué? Para que seamos hombres enteramente preparados para toda buena obra. Tal vez nosotros hacíamos buenas obras según nuestro parecer, pero nos faltaba lo más importante, la revelación de su palabra, la revelación de su nombre y la revelación importante, ¿verdad?, de que se ha invocado su nombre para nuestra salvación. Aleluya, gloria al Señor. Quiero también leerles esta porción, ¿verdad?, que se encuentra en el capítulo 2. Permítanme. Dice, cuando llegó, bueno, eso sería irme muy para atrás, permítanme. Déjenme, me ubico en el texto. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios del verso 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estoy leyendo Hechos 2:42 y voy a seguir continuando. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Con esto termino, con este texto, ¿verdad?, que está en Hechos 4:12, ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, el nombre de Jesús. Y aquí esta pregunta es,
para aquellos, ¿verdad?, que le están conociendo apenas y que han estado siguiendo, ¿verdad?, estos estudios y estas verdades vitales que hemos estado estudiando. Y te pregunto, ¿y tú? Ahora que sabes toda la evidencia bíblica, ¿ya lo entendiste? Y ahora ya sabes esta verdad, ¿qué es lo que harás? ¿Obedecerás? Te dejo esa pregunta, hermano y amigo, ¿verdad?, que está conociendo esta palabra. La palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libres. Es el único medio por el cual podemos conocer a Dios. El único medio en el cual nosotros podemos entender y comprender. Y nos lleva a conocer, ¿verdad?, por medio de la palabra. Viene la fe por el oír la palabra de Dios, dice. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a reconocer nuestra condición delante de Dios. Dios no quiere que vivas en una situación en la cual, ¿verdad?, te encuentres eternamente separado de Él. Hablamos de la verdad de la vida eterna, hablamos de la verdad del pecado. Hemos hablado hasta ahora tantas verdades vitales y las más importantes para que tomes una decisión en tu vida. Te invito a que oremos. Y hermanos, les invito a que oremos y que esta enseñanza llegue a cada corazón, a cada alma, y que sea de bendición, ¿verdad?, para cada uno de aquellos que la reciban. En el nombre del Señor Jesús. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Tu palabra, Señor, es sencilla, tu palabra es fiel. Tu palabra nos enseña, nos instruye, Señor. Nos lleva, Señor, de la mano, Señor, tomados de la mano, Señor, a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, revelándonos, Señor, a cada paso, Señor, cada una de las cosas que debemos de obedecer, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que esta semilla, Señor, fructifique en el corazón de aquellos que habrán de recibirla. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias por esa gracia inmerecida. Te damos gracias por cada una de estas verdades que hemos estado estudiando, Señor, porque estas verdades nos llevan, Señor, a ti, Padre, al único, Señor, al único mediador entre Dios y el hombre, Señor. Tú mismo, Señor, encarnado, hecho carne, Señor, aleluya, tomando el lugar que nos correspondía, bendito Padre. Aleluya, para quitar ese abismo, Señor, que hay, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que no te conocen. Alcánzalos con tu misericordia. Ayúdanos a llevar tu palabra con claridad, Señor. Que podamos exponerla, Señor, tal cual, Señor, que no le añadamos nada, Señor. Que no le quitemos nada, Señor. Que no le agreguemos nada, Señor. Tu palabra, Señor, es clara, Señor. Tu palabra no ha sido para los entendidos, Señor, ha sido para la gente más humilde, Señor. Has llamado a la gente más humilde y sencilla de corazón, Señor, aleluya. No quiere decir con esto, Señor, que no alcances a aquellos, Señor, que abundan, Señor, de cosas, de riquezas, ¿verdad? Sino que también aquellos, Señor, aleluya, serán alcanzados, Señor, pero en ocasiones es difícil, Señor, porque esto implica negarse a sí mismo, esto implica dejar, Señor, muchas cosas, Señor, de lado para poder recibirte, Señor. Te pido en esta hora toques cada vida, Señor, toca la vida de cada uno de mis hermanos y que este sea un instrumento, Señor, aleluya, que les ayude, Señor, para que ellos a su vez también compartan tu palabra. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, a cada hogar representado. En tu nombre poderoso, aleluya, que sobre todo nombre que se nombra, en el cual, Señor, podemos ser salvos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pues nos vemos al siguiente estudio, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada alma, a cada corazón. Para el siguiente estudio, la tercera parte acerca del nombre de Jesús. Dios les bendiga.